escuela política, que ojalá no sea, ni debe ser flor de un día, porque debe quedarse aquí para empezar una tarea perpetua, como decía, debe saber dilucidar muchas cosas. Podemos confundir la ideología con la filosofía, por ejemplo. La ideología es la concepción que nosotros tenemos del mundo. Algunos pueden pensar que el hombre ha nacido en el lago Titicaca y tiene una concepción tahuantinsuiana, que la respetamos. Otros pueden decir que vino del soplo divino y que también la respetamos. Y otros pueden decir que evolucionamos del antropoide, que también la respetamos. Y eso no lo vamos a resolver ni en 5, ni en 10, ni en 20, ni en 100 años, sino son enfoques que cada grupo humano, cada persona tiene del origen de la vida. Eso es un tema ideológico. Es decir, en el factor ideológico tenemos el chance de equivocarnos o no. Pero en el factor filosófico, que es el que busca la verdad, a diferencia de una interpretación antojadiza de la ideología, ya no podemos equivocarnos. Por eso es que el partido, a partir de su postulación ideológica, que no es una verdad concluida, va en busca de la verdad, va en busca de que si sus planteamientos son ciertos o no en la práctica. Y cuando concluya que es cierto, cuando experimente que es así, podríamos decir que hemos estado en lo cierto y estamos en la verdad, y esa será nuestra filosofía de vida que vayamos a legar a los demás pueblos. Esa es nuestra tarea. De izquierda. Y yo le responderé como algún día respondió César Vallejo. Yo soy socialista no por ideas aprendidas, sino por experiencia vivida. Yo me convencí de la izquierda cuando tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero. Más de una década alejado de mi tierra. Ustedes saben que yo estudié en Cuba medicina, 11 años. Y nadie me adoctrinó filosóficamente ni ideológicamente, que es un razonamiento muy vago que mis enemigos dicen que nos han llevado a adoctrinarnos, porque es fácil tirar la piedra. Pero hay algo más importante, que ni siquiera era necesario que me adoctrinen para darme cuenta cómo funcionaba esa sociedad a diferencia de la nuestra. Y como extranjero estaba en la obligación de hacer el ejercicio intelectual, de poner en una balanza mi país y poner en el otro platillo de la balanza al otro país donde estaba. Y yo decía lo siguiente: como este país, que es pequeño, que es la 9ª parte del Perú, y por tanto con menos extensión territorial y menos riqueza de su suelo, frente a nuestro Perú, que era 9 veces más grande. ¿Cómo podría entender que en este pequeño país, que todo el año es verano, que tiene un monoclima y tiene una monoagricultura, porque se siembran solamente algunas cosas contadas, versus nuestro país, que tiene todos los pisos altitudinales y puedes sembrar lo que tú quieras y tener 200 tipos de papa y demás cosas, y puedes tener todos los climas que quisieras y todas las tierras? ¿Cómo es posible que este pequeño país, que ni siquiera tiene la pesca que tenemos nosotros, porque es una isla y es agua cálida, y nosotros teniendo la corriente del Niño, la corriente del Humboldt y el mar territorial más rico? ¿Cómo es posible que este país pequeño, que está bloqueado por el imperio más grande que ha conocido este planeta, que es Estados Unidos, y nosotros supuestamente somos amigos de esa potencia bloqueadora? ¿Cómo es posible en tal caso que este país, que no tiene petróleo, y nosotros tenemos pozos petroleros? ¿Cómo es posible que este país, que lo único que tiene es níquel, y nosotros tenemos oro, plata, cobre,
cobre, molibdeno, indio, uranio y todo. ¿Cómo es posible que este país que no tiene gas, y nosotros tenemos más que el gas de Camisea, otras reservas? ¿Cómo puedo entender que este país no tenga analfabetos? Y mi país en pleno siglo XXI y en la era del conocimiento tenga 2.700.000 analfabetos. ¿Cómo podría entender que este pequeño país tenga un médico en cada manzana que atienda gratuitamente y este país no tenga? ¿Cómo podría entender yo que este pobre país fabrica sus propios medicamentos y mi país no fabrique nada? ¿Cómo podría entender que este pequeño país le ha entregado 4 vacunas contra el COVID al mundo y mi país que nos enseña a criticarlo no produzca nada? ¿Cómo podría entender que la esperanza de vida ahí es 85 años y en mi país 70 o 75? ¿Cómo podría entender que en cada provincia tenga 4 universidades y 7 hospitales especializados y mi país realmente en Lima los hospitales cayéndose a pedazos? ¿Cómo podría entender que este país pobre ve que a los estudiantes extranjeros estudian una carrera que sería carísima en mi país y en nuestro país no bequen a nadie? O si becan, como la beca en 18, finalmente es para pagarle un dineral enorme a las universidades privadas. ¿Cómo es posible que este pequeño país no solamente sea potencia en educación, en salud, sino también en deporte, y nosotros escasamente tengamos deportistas campeones mundiales y por esfuerzo individual, no por esfuerzo del Estado? ¿Cómo es posible que este país pueda combinar la universidad con el trabajo manual, la cultura y el deporte y nosotros solamente formamos tecnócratas? Y cuando hice ese balance dije, aquí solamente hay una razón, y es el modelo económico del Estado. Es el modelo económico del Estado que nos permite vivir en miserias y el otro país haciendo esfuerzos de liberación, pero viviendo a su modo. Un país que tiene una mortalidad infantil de 4,5, es decir, se mueren 4,5 niños por cada 1.000 nacidos vivos, mientras en el Perú todavía llegamos a 26 y en la zona rural llegamos a 30. Y el año 87 estábamos en 250. Entonces yo decía, tengo que luchar para que mi país algún día tenga un sistema que le permita explotar sus riquezas y sus recursos en favor del pueblo. Porque no se podría dar el caso de Cuba, que tenía más desventajas, porque ellos pueden tener buen sistema, pero no tienen la riqueza natural que tiene el Perú. Ahí se daba la experiencia de uno, y uno es el producto de su experiencia, es el producto de su cultura. Y el hombre cuando se traslada con todo esto, con su experiencia y con su cultura. Por eso es que el partido se organiza para un cambio. Y bien lo decía Lenin, la revolución no se hace, la revolución se organiza, que es totalmente distinto. Esperar que las cosas se hagan, vengan por inercia o caigan del cielo, eso es pensar pues de manera idealista. Tenemos que construir el cambio. No aparecen libertadores. Los pueblos solos se liberan o se esclavizan. Entonces el pueblo organizado en estas condiciones tiene que crear una herramienta de liberación. Y esa herramienta de liberación es el partido. Porque por el partido hoy tenemos alcaldes, tenemos gobernadores, tenemos prefectos, tenemos embajadores, tenemos presidente de la República, por el partido. Porque si no hubiera la herramienta del partido, no se hubiera conquistado esos espacios. ¿Ustedes imaginan a Pedro Castillo postulando por un partido de derecha? Jamás hubiera ganado. Es el alma del partido
que finalmente contagia. Y en un partido y en una dirección no hace falta que sean un montón, hace falta que haya una vanguardia organizada. Porque aunque un grupo sea pequeño numéricamente, pero bien organizado, funciona un engranaje. A diferencia de una masa enorme que no es organizada, entonces no funciona el engranaje. Y al partido hay que cuidarlo internamente, porque los golpes externos fortalecen el partido, pero los golpes internos revientan el partido. Todo depende de las condiciones internas sobre todo. Y hay un pensador chino ponía un ejemplo: si tenemos un huevo y lo ponemos en una incubadora a determinada temperatura, nacerá un polluelo. ¿Por qué? Por sus condiciones internas. Pero si ponemos una piedra en la misma temperatura en la incubadora, no nacerá nada. ¿Por qué? Porque sus condiciones internas no están hechas para eso. Por eso que el partido tiene que mantener su concepción, su médula, sus ideas bien claras, su acción política y su programa de gobierno. Sin eso, estaríamos sin brújula. Y hasta con brújula podríamos equivocarnos. ¿Qué será sin tener esa herramienta? Y en tal caso, ¿qué partido queremos nosotros o qué quisiéramos? ¿Cómo quisiéramos que sea el país? Hay que preguntarnos. Quisiéramos, por ejemplo, de que el sistema en el Perú no sea un sistema de economía de mercado. Tenemos que desmontar la economía de mercado para convertirlo en un sistema de economía con mercados. Es diferente. Porque en la de mercado el hombre es mercancía. En cambio, cuando es con mercados, el tema es distinto. Porque el mercado existe, no se puede eliminar. Y no estamos en contra del mercado, como nos dicen. No estamos en contra de la empresa privada. No estamos en contra de las concesiones justas. Estamos en contra de todo lo que es injusto en este país. ¿Queremos también ser un Estado centralista o queremos un Estado descentralizado? Queremos un Estado descentralizado. Que los pueblos del Perú profundo tengan las mismas oportunidades. ¿Para qué? Para que puedan desarrollarse. Para que no tengan que huir de sus lugares y venir a la capital o irse al extranjero. Critican a Cuba porque muchos cubanos se van de la isla. Pero de aquí salían más de 120 jóvenes diarios algún tiempo y jamás volvían. Pero se iban porque querían o porque nos votaban de una manera elegante. Ustedes van a los pueblos pequeños, ahí en la sierra, ya no viven jóvenes, solamente los mayores de edad, quizás los senectos. Pero ya la juventud se va al primer mundo, haciendo a veces trabajos que los del primer mundo ya consideran denigrantes. Pero con todo eso yo saludo su valentía de ir, de mandar sus remesas, sostener a su familia, y que generalmente esa población inmigrante son mujeres. Y el partido, así lo ataquen de xenófobo, de machista, de todo lo que nos dice la prensa, no es así. El partido siempre ha dado el espacio que se merece cada militante, independientemente de su género, porque se lo han ganado. Han hecho su espacio y nosotros confiamos, la mayoría de nuestros dirigentes, en los puntos más álgidos que son la personería, la Secretaría de Organización, el Congreso, son mujeres. Hasta mis abogados son mujeres, porque confío en su potencialidad, en su garra de lucha. ¿Qué más queremos? Queremos un Estado que no sea acumulador de riqueza, porque este Estado acumula, tiene 70.000 millones de dólares en reserva. ¿Y de qué nos sirve? Si es el país que ha tenido más muertos con el COVID a nivel mundial, ¿de qué nos sirven esas reservas? ¿Para qué son?
Y entonces debemos pasar del Estado acumulador al Estado redistribuidor de riqueza. No podemos decir que el Estado tiene esa riqueza. Claro, es que ese dinero se lo trabajan ellos para seguir enriqueciendo. Y quizá ni siquiera exista, porque así hicieron con el dinero de los bonavistas, el dinero de los pensionistas y de todo. Lo invertían, se lo gastaban y solamente nos dicen que hay tal cantidad. Y cuando le reclamas, no hay liquidez. ¿Qué más quisiéramos de este Estado? Que no sea pues un Estado exportador de materias primas, sino que sea un Estado industrializador. Aún con nuestras industrias incipientes, pero debemos empezar. Eso nos va a dar autonomía, eso nos va a dar soberanía, eso nos va a permitir generar valor agregado, eso va a permitir que invirtamos en el Perú, eso va a permitir que no haya fuga de capital, eso va a permitir que cada uno de nosotros vivamos en condiciones más decorosas que antes. ¿Qué más queremos? Queremos un Estado que no dependa de lo que digan las potencias extranjeras. La Constitución Política de 1993, en su capítulo económico, es el calco y copia de los 10 puntos del Consenso de Washington. Ni siquiera Fujimori tuvo una capacidad de crear una constitución, sino se lo dieron para que lo imponga con un golpe de Estado. Esta constitución ni siquiera fue redactada en el Perú. Entonces, compatriotas, esas cosas tienen que discutir la escuela política. Muchos dicen, no, pero gracias a esa constitución hemos salido del terrorismo, hemos reinsertado al Perú, al sistema financiero. Gracias a esa constitución somos un país próspero. Todo el cuento. No, señores, esta constitución la impusieron mediante métodos antidemocráticos, y no solamente eso, sino que creó una nueva casta política empresarial en el Perú, donde tras la venta de más de 228 empresas del Perú a un precio barato, pero no a cualquiera, sino a sus testaferros. ¿O ustedes todavía están creyendo que los 6 millones que le dio un banquero a Keiko Fujimori son el aporte del banquero? No, señores, el dinero que se lo tienen guardado hace tiempo, producto de la venta de las empresas del Perú. Entonces, compatriotas, no nos engañemos. Y aquí hay que discutirlo paso a paso todo. Hay que estudiar a todos los que han aportado al Perú. Y lógicamente, llevamos una batalla comunicacional. Hoy en día la lucha en la política ya no es por mítines en plazas, ya no es para llenar avenidas, sino es comunicacional sobre todo. No quiere decir que el otro no sea importante, pero la comunicación es vital. Las redes sociales, los periódicos, hasta los volantes, los mosquitos, todo. Porque mientras la prensa grande nunca va a decir nuestros logros, nosotros tenemos que aprender a decir las verdades. Mientras ellos mientan, nosotros debemos decir nuestras verdades. Y tenemos que buscar ese camino. Y la escuela política tiene que formar cuadros. Y el cuadro, compatriotas, es el producto más difícil que forma un partido. Un partido no puede generar líderes constantemente. Los genera tras un proceso de formación, tras un proceso hasta de esfuerzos personales y grupales del propio líder, donde compiten sus facultades académicas, profesionales, morales, políticas, sociales, absolutamente de todo, y se resume en el cuadro político. Ese cuadro tiene que brotar de la escuela. Por eso que la escuela es sumamente importante. Y como decíamos la otra vez, este país, como un Vallejo, como un Arguedas, como un González Prada o como un José Carlos Mariátegui, quizá otro país no haya dado. Así que nosotros estamos en la obligación mínima de conocer los postulados y el legado de cada uno de ellos. Muchas gracias.